que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro espacio de aprendizaje sobre matemáticas básicas. En esta oportunidad aprenderemos sobre trigonometría. Para hablar de trigonometría es necesario definir dos aspectos relevantes que nos van a permitir comprender la relación en diferentes situaciones de diferentes elementos y conceptos matemáticos. Vamos a hablar inicialmente de lo que vamos a identificar como ángulo. Vamos a hablar de este asunto de ángulo. Es muy común que cuando se nos hable de ángulo pensar en una punta, en una esquina, pero es importante clarificar que el ángulo como tal no es esa punta o esquina que uno se imagina. Por ejemplo, tengo aquí una semirrecta, aquí estoy poniendo la flechita que indica continuidad, tengo otra semirrecta donde coinciden ambas en un punto que vamos a llamar origen, y resulta que el espacio entre esas dos semirrectas, esa flecha la hice indicando una orientación que también vamos a hablar de ello, ese espacio entre esas semirrectas es lo que llamamos ángulo, ese espacio recorrido. ¿Cómo así que ese espacio recorrido? Vamos a suponer una recta OA, una semirrecta, OA y una semirrecta OB. Si la semirrecta OA quisiera llegar y coincidir con la semirrecta OB, tendría que desplazarse recorriendo ese espacio que estamos llamando ángulo, girando sobre el origen hasta llegar a coincidir los puntos A y B. Es decir, tendría que ser un barrido de ese espacio. Ese espacio que barriría es lo que vamos a considerar como ángulo. Ahora, vamos a identificar elementos relevantes en esta situación. Ese punto de origen que llamamos O va a ser el vértice de nuestro ángulo. La semirrecta OA va a ser el lado inicial, es decir, donde comienza el barrido de ese espacio. Y la semirrecta OB va a ser el lado final, es decir, donde termina el recorrido de ese espacio. Ahí tenemos ya definido un espacio, un lugar geométrico al que vamos a llamar ángulo. Ahora es necesario saber cómo vamos a anotarlo, es decir, cómo lo vamos a escribir. Hay una primera forma de escritura que es el ángulo O, el ángulo origen, ese símbolo que está al lado de la O es ángulo, ¿cierto? Entonces acá tenemos el ángulo O. También podríamos tener otra notación, el ángulo AOB. Cuando escribimos de esta manera, la letra que se encuentra en el centro es la que coincide con el vértice. Ahí también estamos hablando del ángulo O. Es otra forma de escribirlo. Podríamos también llamar a ese ángulo usando algunas letras griegas: teta, beta, alfa, omega, entre muchas otras que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el estudio de la trigonometría. Esas letras del alfabeto griego también van a denotar ese espacio recorrido que llamamos ángulo. Entonces es muy importante que a partir de ahora, cuando mencionen un ángulo, cuando escuchemos la expresión ángulo, sabemos que se está refiriendo al espacio contenido entre un lado inicial y un lado final. Ahora, para continuar hablando sobre ángulos y las relaciones que vamos a ver entre algunos de ellos, pues es necesario clarificar otro lugar geométrico que puede ser ya común para nosotros, que es el plano cartesiano. Sin embargo, vamos a precisar algunos aspectos importantes de él. Ese lugar geométrico que vamos a llamar plano cartesiano se constituye por dos rectas que se cortan de manera perpendicular, es decir, formando ángulos de 90 grados. Esas dos rectas no son cualquier tipo de rectas, son dos rectas numéricas, una recta numérica
horizontal y una recta numérica vertical, donde podemos ubicar todos los números reales en cada una de ellas. A la recta numérica horizontal le vamos a llamar eje X y a la recta numérica vertical se le va a llamar eje Y. Si bien ahí en la gráfica podemos observar que a partir de un punto de origen, que es el lugar donde se intersectan las dos rectas, podemos identificar la división de 4 lugares que le llamamos cuadrantes. Cada uno de ellos recibe un número y esa numeración se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj, empezando en el cuadrante superior derecho. Entonces tenemos el primer cuadrante. El segundo cuadrante sería el espacio geométrico que tenemos en la parte superior izquierda. El tercer cuadrante sería el espacio geométrico que tenemos en la parte inferior izquierda. Y el cuarto cuadrante lo tenemos en la parte inferior derecha. También hay una connotación de signos con los ejes. A partir del origen, en el eje horizontal hacia la derecha, tenemos la existencia de números positivos. A partir del origen hacia el lado izquierdo, en el eje X, vamos a tener números negativos. A la derecha positivos, a la izquierda negativos. En la recta numérica Y, la vertical, también vamos a tener algo similar. A partir del origen hacia arriba, vamos a tener números reales positivos y a partir del origen hacia abajo vamos a tener números reales negativos. En el plano cartesiano siempre escribimos coordenadas del tipo X, Y, parejas ordenadas o coordenadas. Tenemos que en el primer cuadrante tanto los valores de X como los de Y van a tener coordenadas positivas, mientras que en el segundo cuadrante en X vamos a tener coordenadas negativas y en Y positivas. En el tercer cuadrante vamos a tener coordenadas en X negativas como en y en el cuarto cuadrante vamos a tener coordenadas positivas en X y coordenadas negativas en Y. Esos serían los signos para nuestros cuadrantes según su ubicación. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este lugar geométrico que estamos llamando plano cartesiano? Resulta que para representar ángulos en ese plano cartesiano es necesario considerar estos criterios, pero primero hablemos de una posición de ángulos particular que vamos a mirar algunas características. Entonces aquí estamos construyendo un plano cartesiano donde tenemos un eje X, tenemos un eje Y. Vamos a representar varios ángulos en diferentes momentos. Entonces voy a copiar este plano y voy a llevármelo para esta parte en blanco de la pantalla para que podamos ver la interacción de varias situaciones. Entonces vamos a poner mejor este aquí abajo y necesitamos otro más. Con estos basta. Vamos entonces a graficar algunos ángulos y luego vamos a concluir acerca de qué está ocurriendo particular en ellos. Supongamos, vamos a poner esto de un color rojo mejor. Tenemos el lado inicial que coincide con el semieje X positivo y vamos a poner un lado final en el primer cuadrante, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a leer ese ángulo con este sentido de rotación y le vamos a llamar ángulo alfa, por ejemplo. También podríamos tener un ángulo donde su lado inicial esté en el semieje X positivo y su lado final esté en el tercer cuadrante y su orientación sea esta que estamos describiendo con la flecha y vamos a llamarlo beta. Podemos tener una tercera situación donde tengamos
un lado inicial en el semieje X positivo y tengamos un lado final en el segundo cuadrante y nuestra orientación de lectura sea la aquí que está mostrando la flecha roja y vamos a llamarlo θ. Y por último tenemos aquí nuestro lado inicial en el semieje X positivo y tenemos un lado final en el tercer cuadrante y la orientación va a ser esta descrita con la flecha roja y vamos a llamarle omega. Vamos a reducir un poco el tamaño de nuestro tablero para observar estas 4 situaciones. Si nos preguntamos qué tienen en común o qué característica se cumplen en las 4 representaciones gráficas que aparecen en pantalla, pues nuestra respuesta será primero que el lado inicial de cada uno de estos ángulos está en el semieje X positivo, mientras que el lado final está en cualquiera de los cuadrantes y tiene cualquier tipo de orientación, es decir, la rotación en algunos está en sentido antihorario, es decir, rotando hacia la izquierda, y otros está con rotación horaria, es decir, rotando hacia la derecha. Estos ángulos donde el lado inicial se encuentra en el semieje X positivo y el vértice de cada uno de los ángulos coincide con el origen del plano cartesiano, se le llama ángulo en posición normal o ángulo en posición canónica. Algunos autores también le llaman así. Nosotros vamos a utilizar el término de ángulo en posición normal y va a ser la posición en la que siempre vamos a graficar nuestros ángulos, es decir, con el lado inicial en el semieje X positivo. Vamos entonces a aumentar el tamaño de nuevo de nuestro tablero y vamos a hablar acerca de la orientación de los ángulos utilizando estos mismos ejemplos. Entonces vamos a marcar nuestro origen en esos planos cartesianos. El ángulo alfa está girando en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda. Entonces ahí tenemos un ángulo positivo, ¿sí? Su orientación está girando en sentido antihorario. Ahí tenemos un ángulo positivo. Cuando un ángulo gira en el sentido horario, es decir, con rotación hacia la derecha, tenemos un ángulo negativo. Entonces tenemos que el ángulo alfa es un ángulo positivo y el ángulo beta es un ángulo negativo. Pasamos a los ángulos θ y omega. Marcamos el origen en nuestro plano cartesiano. Podemos ver que tanto θ y omega están girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces son ángulos positivos. Aquí estamos marcándolos. Son ángulos positivos por girar en sentido antihorario. Si giran en sentido horario, se consideran ángulos negativos. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre la medición de estos ángulos que van a ser a través de 2 sistemas de medida, que son el sexagesimal y el sistema en radianes. Pero primero vamos a hablar de otras características que pueden cumplir estos ángulos y tiene que ver con que no necesariamente tiene que medirse una sola vuelta o inferior a una vuelta. Podemos tener muchas más vueltas. Por ejemplo, vamos aquí a poner nuestro plano cartesiano. El sistema que normalmente utilizamos para medirlo con las unidades de medida grados corresponde al sistema sexagesimal, que vamos a profundizar un poco más acerca de este sistema en un momento. Cuando iniciamos nuestros ángulos en posición normal, el lado inicial del ángulo siempre coincide con el semieje X positivo. A ese vamos a llamarlo 0 grados. Cuando el lado final del ángulo coincide con el semieje XY, vamos a llamar un ángulo de 90 grados. Cuando el lado final
coincide con el semieje X negativo, vamos a hablar de un ángulo de 180 grados. Cuando el lado final coincide exactamente con el semieje Y negativo, vamos a hablar de un ángulo de 270 grados. Y cuando hablamos de una vuelta completa, es decir, que el lado inicial y el lado final es el semieje X positivo, aparte de hablar de 0 grados, podemos hablar de una vuelta completa 360 grados, ¿sí? De esta manera, un ángulo θ que se encuentre en el primer cuadrante va a ser un ángulo que esté en valores entre 0 grados y 90 grados. Un ángulo θ que se encuentre graficado en el lado final, en el segundo cuadrante, deberá estar entre 90 grados y 180 grados. Un ángulo donde el lado final esté en el tercer cuadrante quiere decir que va a tener valores entre 180 grados y 270. Y un ángulo que el lado final esté ubicado entre 270 y 360 estará en el cuarto cuadrante. Entonces 270 y 360. Estamos hablando de la ubicación del lado final del ángulo. Ahora, resulta que podemos tener ángulos superiores a 360 grados. Por ejemplo, si quisiéramos graficar un ángulo de 450 grados, estos 450 grados podemos expresarlos como 360 más 360 grados más 90 grados, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para graficar 360 necesitamos dar una vuelta entera más un cuarto. Entonces, nuestro lado inicial estaría en el semieje X positivo, este es nuestro lado inicial, y nuestro lado final estaría en el semieje Y positivo. Tendríamos nuestro lado final. Tenemos un ángulo que supera una vuelta. Podríamos tener un ángulo de 720 grados, por ejemplo. Entonces, si tenemos un ángulo de 720 grados, es lo mismo que 360 grados más 360 grados, es decir, nos están pidiendo graficar dos vueltas, entonces 1 y 2. En este momento, ese lado inicial y lado final estarían ubicados en el semieje X positivo, o sea, se recorrió esos espacios, se dio dos vueltas y terminó allí. Ahora, si nos piden graficar, vamos a correr esto para acá. Si nos piden ubicar menos 180 grados, quiere decir que nuestro lado inicial va a estar en el semieje X positivo, pero vamos a desplazarnos en sentido horario, es decir, rotación hacia la derecha, 180 grados, y nuestro lado final estaría en el semieje X negativo. Es como dar media vuelta, pero en sentido horario, ¿sí? Ahí tendríamos menos 180. De esa manera podríamos graficar tanto ángulos positivos como ángulos negativos. Por ejemplo, graficar menos 720 grados sería dar dos vueltas en sentido horario, y podríamos tener muchísimas combinaciones. 53 grados, por ejemplo, estarían en el primer cuadrante. Si hablamos de 187 grados, 187 grados estaría en el tercer cuadrante. 180 es media vuelta más 3 grados. Si hablamos de menos 280 grados, por ejemplo, permítanme aquí el plano cartesiano. Si hablamos de menos 280 grados, entonces
nuestro lado inicial está en el semieje X positivo. Debemos hacer un recorrido en sentido horario, 90, 180, 270, más 10 grados aproximadamente, supongamos que están allí. Digo supongamos porque no tenemos aquí un transportador para hacer la medición de dicho ángulo. Entonces, considerando que rotamos en sentido antihorario, ahí teníamos un ángulo negativo 180 y estaría en el primer cuadrante, por ejemplo. Ahora, es posible que tengamos pares de ángulos que el lado inicial coincida con el lado final. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si tenemos un lado inicial en el semieje X positivo y queremos graficar menos 45 grados, por ejemplo, este bisecaría aquí el ángulo de 90 que está en el cuarto cuadrante, y aquí tendríamos el origen y esto sería nuestro ángulo de menos 45. Aquí tendríamos nuestro lado inicial y aquí tendríamos nuestro lado final. Ahora, supongamos que tenemos también, vamos a superponer estos lados, un lado inicial en el semieje X positivo, que ahora lo estamos haciendo, pongámoslo con color amarillo. Ese sería nuestro lado inicial. Y tenemos otro lado final que coincide con el lado final de menos 45. Entonces estaríamos girando de esta manera. Entonces, si a 360 aquí es una vuelta completa, le quitamos 45, nos da 315 grados. Quiere decir que el ángulo menos 45 y el ángulo 315 tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final, aunque uno rote en sentido antihorario y el otro en sentido horario. Con el simple hecho de tener que su lado inicial y su lado final son iguales, aquí ya reciben el nombre de ángulos coterminales. Ángulos coterminales son los pares de ángulos que cumplen que su lado inicial coincide con el lado inicial del otro y su lado final coincide con el lado final del otro. Si comparten esos lados respectivamente, se dice entonces que dichos ángulos son coterminales. De esa manera, supongamos que nos dicen, dado el ángulo alfa igual, supongamos 135 grados, hallar un beta que sea coterminal. Entonces vamos a ubicar nuestro lado inicial para ángulo alfa. Aquí está en el semieje X positivo. 135 grados sería un cuadrante que es 90 más 45 grados para darnos 135. Quiere decir que nuestro lado final bisecaría el segundo cuadrante. Y aquí tenemos el ángulo de 135 grados que los llamamos alfa. Ahora, el ángulo coterminal sería el ángulo que tenga un lado inicial en el semieje X positivo, aquí estamos usando el color rojo, y un lado final que coincida con el lado final del ángulo de 135 que está en el segundo cuadrante. Pero aquí podríamos tener varias opciones. Por ejemplo, el negativo, ¿cierto? Es decir, ¿cuánto le hace falta a 135 para llegar a 360 grados? Entonces, en el recorrido negativo tenemos 1, 2 cuadrantes, van 180 grados, más 45, o sea, menos 225 grados, podría ser una respuesta. ¿Por qué digo que podría ser una respuesta? Resulta que
que si yo, por ejemplo, voy a utilizar el color verde, empiezo en el lado inicial amarillo y doy una vuelta y le sumo 135 grados, entonces tendría también una opción del ángulo beta de 360 grados más 135 grados. La suma de él va a ser un ángulo coterminal. ¿Sí? Una solución también podría ser el menos 225, pero también podría ser 2 vueltas más 135, 3 vueltas más 135, y también podría ser hacia el lado izquierdo. ¿Qué significa? Que no hay necesariamente un único ángulo coterminal dado un ángulo, ¿sí? La única condición es que dichos ángulos compartan tanto el lado inicial como el lado final.